Ana caminaba por los pasillos del supermercado, su mirada atenta a los productos frescos expuestos en las estanterías. Elegía cuidadosamente las verduras que llevaría a casa, esforzándose nuevamente por preparar una comida saludable para Carlos, su hijo de 10 años. La luz brillante del lugar reflejaba en su rostro, pero su mente estaba lejos, pensando en las dificultades que enfrentaba como madre soltera en un mundo que a menudo parecía hostil. Mientras Ana tomaba un manojo de espinacas, un guardia de seguridad se acercó, con una mirada endurecida como una roca. «No deberías estar aquí», dijo, interrumpiendo el momento de tranquilidad. Su voz era baja, pero llena de desprecio, como si hablara con alguien que no merecía estar en el mismo espacio que él. Ana levantó la cabeza, sorprendida y confundida. «Disculpa, ¿qué quieres decir con eso? Solo estoy haciendo compras», respondió, tratando de mantener la calma. «Sabes muy bien de qué hablo», replicó el guardia cruzando los brazos en un gesto desafiante. «Este lugar no es para personas como tú». Las miradas de los otros clientes se volvieron hacia la escena, algunos con expresiones de curiosidad, otros ocultando una sonrisa de burla. Ana sintió el calor subir a su rostro, una mezcla de vergüenza e indignación comenzando a apoderarse de ella. «Por favor, no hagas esto. Solo quiero comprar comida para mi hijo», imploró, su voz temblando. «No me interesa», disparó él, levantando la voz ahora. «Sal del supermercado antes de que llame a la policía». En ese momento, Carlos, que se había alejado un instante para mirar una estantería de dulces, corrió hacia su madre. Se detuvo abruptamente, con los ojos muy abiertos al percibir la tensión en el aire. «Mamá, ¿qué está pasando?», gritó, la inocencia en su voz contrastando con la gravedad de la situación. «Solo quédate aquí, Carlos», dijo Ana, tratando de calmarlo, pero el niño ya se había acercado al guardia, su pequeña figura erguida y llena de valentía. «Ella no hizo nada malo, no pueden tratarla así». El guardia miró a Carlos, despectivo. «¿Y tú quién eres, chico? No te metas donde no te llaman». Carlos, sintiendo la injusticia arder en su pecho, no retrocedió. «Ella es mi mamá. Necesitas respetarla. No tienes derecho a tratarla así solo porque es negra». La tensión aumentó y Ana sintió una ola de desamparo. Quería abrazar a su hijo y llevarlo lejos de aquella humillación, pero la rabia y la indignación la mantenían firme. «Carlos, vamos a salir», pidió ella, pero su voz falló un poco, ahogada por la emoción. «No, mamá, no puedes dejar que este hombre te trate así. Eres digna de respeto», exclamó Carlos, su tono desafiante resonando por el supermercado, pero la situación estaba más allá de su control. La mayoría de los clientes observaban en silencio, y Ana sentía que, con cada segundo que pasaba, su dignidad era arrancada, pedazo por pedazo. «Voy a contarle a todos que fuiste expulsada», gritó Carlos, su voz resonando en las frías paredes del comercio. El guardia, por su parte, solo sonrió con desdén, como si se estuviera divirtiendo con el espectáculo. Finalmente, la humillación se volvió insoportable. Ana, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Carlos y comenzó a caminar hacia la salida, con la cabeza erguida, aunque su corazón estuviera destrozado. «Vamos, hijo, necesitamos irnos», dijo, su voz suave pero decidida. Mientras salían, Ana sintió miradas pesadas sobre sus espaldas, y la vergüenza la envolvió como una densa neblina. Carlos caminaba a su lado, firme, pero Ana sabía que, en esas horas, él también estaba sintiendo el peso de aquella humillación. Lo que debería haber sido una simple compra de supermercado se transformó en un episodio que cambiaría sus vidas para siempre. Ana y Carlos salieron del supermercado con el corazón pesado. Las lágrimas escurrían por el rostro de Ana,
mientras trataba de controlar el dolor y la humillación que había enfrentado. El peso de la situación la aplastaba y la mirada de desprecio de los otros clientes aún resonaba en su mente. Carlos, a pesar de ser tan joven, sentía la injusticia latir en su pecho y su única preocupación ahora era consolar a su madre. «Mamá, por favor, no te sientas así», le dijo, sosteniendo su mano con delicadeza. «Eso no fue correcto. No merecía ser tratada de esa manera». Su voz era suave, pero había una determinación que lo hacía sonar más maduro de lo que sugería su edad. «Lo sé, cariño», respondió Ana, tratando de secar las lágrimas con la manga de su blusa. «Pero es difícil. Solo quería hacer compras como cualquier otra persona. ¿Por qué siempre me pasa esto?». El desespero en su voz era palpable, y Carlos sintió su corazón apretarse al ver a su madre tan vulnerable. «Tal vez necesitamos saber más sobre ti, mamá. Escuché algunas cosas. Antes de salir de casa, algunas personas estaban hablando». Carlos dudó, pero la necesidad de revelar lo que sabía superó su temor. «Dijeron que eres hija del propietario del supermercado». Ana se detuvo, mirando a Carlos con una expresión de confusión. «¿Qué quieres decir? Eso no puede ser cierto». Negó con la cabeza, tratando de alejar la absurda idea que ahora comenzaba a tomar forma en su mente. «No soy más que Ana, una mujer común que lucha por sobrevivir. Mi padre nunca estuvo presente en mi vida. Pero, mamá, si eso es cierto, entonces tenemos que averiguarlo. Tienes que preguntarle a la abuela. Ella sabe todo», insistió Carlos, la emoción mezclada con la ansiedad en su voz. La mención de la abuela hizo que Ana reflexionara sobre su infancia y la relación distante que siempre tuvo con su familia. «¿Y si no es verdad? ¿Y si solo me causa más dolor?», cuestionó Ana, la inseguridad transpareciendo en su tono. «No puedo lidiar con otra decepción más». Carlos tomó las manos de su madre y la miró a los ojos. «Mereces saber la verdad, mamá. No importa lo que sea. Vamos juntos, estaré a tu lado». La determinación de Carlos era contagiosa, y Ana sintió una chispa de esperanza surgir en medio de la oscuridad. Con un profundo suspiro, ella accedió. «Está bien, Carlos, hablemos con la abuela». Los dos se dirigieron a la casa de la abuela, el corazón de Ana latiendo descontrolado mientras se acercaban a la puerta. Al llegar, Ana dudó antes de entrar, sintiendo una mezcla de miedo y expectativa. La abuela, una mujer de edad avanzada y ojos sabios, estaba ocupada en la cocina, pero al oír la entrada de su nieta, se volvió de inmediato. «Ana, Carlos, ¿qué están haciendo aquí?». «Mamá, necesitamos hablar», dijo Ana, su voz temblando. Carlos escuchó algunas cosas sobre mi padre. «Necesito saber la verdad». La mirada de su abuela cambió, una sombra de dolor cruzando su rostro. «No deberías haber escuchado esas cosas, cariño», comenzó la abuela, pero Ana la interrumpió. «No, necesito saber. ¿Por qué mi padre nunca estuvo presente? ¿Por qué me dejaron de lado? Merezco saber quién soy». La urgencia en su voz era palpable. La abuela suspiró profundamente, como si el peso de toda una vida estuviera sobre sus hombros. «Está bien, Ana. Tienes derecho a saber». Se sentó a la mesa y Ana y Carlos la acompañaron, el aire cargado de tensión. «Tu padre se alejó de sus raíces, buscó estatus y riqueza, y con eso se olvidó de quién realmente era. Decidió dejarlas a ti y a tu madre atrás, y por muchos años no supe cómo manejarlo. No pude protegerlas». Ana escuchó atentamente, cada palabra de la abuela siendo un ladrillo más en un muro que la separaba de la verdad. «¿Pero por qué sucedió esto? ¿Por qué nunca volvió?», preguntó, su voz ahora más suave, pero aún llena de dolor. Tenía miedo de lo que la sociedad pensaría, y en su búsqueda de aceptación abandonó todo lo que realmente importaba. Tú y tu madre fueron dejadas de lado,
ignoradas, y yo no sabía cómo ayudarlas, explicó la abuela, las lágrimas empezando a brotar de sus ojos. Carlos, observando la interacción, sintió que algo había cambiado en la mirada de Ana. La tristeza ahora iba acompañada de una determinación renovada. «Mamá», dijo con voz firme, «necesitamos encontrar a ese hombre. Necesitamos exigir respuestas y respeto por todo lo que hemos pasado». Ana miró a su hijo, sintiendo un nuevo fuego encenderse en su corazón. «Tienes razón, Carlos. Es hora de enfrentar el pasado y reclamar lo que es nuestro». Ana estaba sentada en la terraza de su casa, con el rostro aún marcado por las lágrimas de la humillación que había enfrentado en el supermercado. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, pero la belleza del momento no podía calmar su corazón angustiado. Carlos, su hijo, estaba a su lado, inquieto, tratando de encontrar las palabras adecuadas para confortarla. «Mamá, yo escuché cosas. Antes de ir al supermercado, escuché a algunas personas hablando», dijo Carlos, titubeando. Miró al suelo, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran demasiado pesadas. Ana lo miró, intrigada. «¿De qué estás hablando, Carlos?» «Algunos amigos de la escuela dijeron que eres hija del propietario del supermercado. ¿Es verdad?» Ana abrió los ojos, un mar de confusión e incredulidad invadiéndola. «Eso no tiene sentido, Carlos. Si fuera hija de él, ¿por qué estaría aquí, pasando por todo esto? ¿Por qué no soy parte de su vida?» El dolor de la humillación se mezclaba con la sensación de traición que la idea le causaba. «Mamá, no lo sé, pero tal vez eso explique todo. ¿Por qué siempre has sido diferente? ¿Por qué nunca hemos tenido mucho?» Carlos, a pesar de su inocencia de 10 años, parecía entender la gravedad de la situación. «Quizás necesites hablar con la abuela, ella puede saber más». Ana sacudió la cabeza aún aturdida. «No, Carlos, no quiero creer que esto sea verdad. No quiero que eso cambie quién soy». Pero, en el fondo, la curiosidad la consumía. Si había una verdad oculta sobre su origen, tal vez era hora de enfrentarla. Con un nudo en el estómago, Ana decidió que necesitaba respuestas. Tan pronto como llegaron a casa, buscó a su abuela que estaba en la cocina, preparando la cena. El olor de arroz y frijoles invadía el aire, pero Ana apenas podía sentir el aroma familiar. Se acercó, el corazón acelerado. «Abuela, ¿puedo hablar contigo un minuto?», Ana dijo, su voz casi un susurro. La abuela la miró con preocupación, dándose cuenta de la gravedad en su tono. «Claro, hija. ¿Qué pasó?». La abuela se apartó de la estufa, limpiándose las manos en el delantal. «Carlos me contó algo. Escuchó rumores sobre mí, sobre quién soy. ¿Es verdad que soy hija del propietario del supermercado?». La pregunta salió como un disparo, y el silencio que siguió fue ensordecedor. La abuela dudó, su mirada desvió, y Ana sintió su corazón hundirse. «Ana, yo no quería que supieras así. Tu padre se alejó de nosotros, de tu verdadera familia. Quería estatus, una vida diferente, y eso significó dejarte atrás». Ana cerró los ojos, tratando de procesar las palabras de la abuela. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué nunca me dejaste saber?». El dolor y la rabia se mezclaban en su voz. «Quería protegerte. No sabía cómo reaccionarías, y la vida que has tenido, pensé que era lo mejor», explicó la abuela, su voz entrecortada por la emoción. «Pero ten en cuenta que siempre te he amado y siempre estaré aquí para ti». Ana sintió una ola de confusión y tristeza. Su identidad, todo lo que conocía, estaba siendo desmantelado. «¿Y si esto es verdad, abuela? ¿Y si realmente soy hija de él? ¿Qué significa esto para mí, para nosotras?». La abuela suspiró, su mirada ahora firme. «Significa que tienes derecho a buscar tu verdad. No necesitas aceptar lo que hizo,
pero debes luchar por lo que es justo. La discriminación que enfrentaste es inaceptable y tienes una voz, una historia que merece ser contada. Ana miró a Carlos, quien la observaba con una mezcla de preocupación y esperanza. Lo que había descubierto podría ser la clave para reclamar su vida, pero también podría significar un doloroso enfrentamiento con el pasado. Con un nuevo propósito comenzando a formarse dentro de ella, sabía que necesitaba enfrentar a su padre y buscar justicia, no solo para ella, sino para todos aquellos que, como ella, habían enfrentado el prejuicio. Ana y Carlos llegaron a la oficina del propietario del supermercado, un lugar que debería exudar poder y autoridad, pero que ahora parecía una prisión emocional para Ana. El aire estaba pesado y el ambiente austero, con muebles oscuros y fríos, parecía reflejar la indiferencia que había sentido en aquellas horas humillantes en el supermercado. La recepcionista, una mujer de expresión neutra, levantó la vista del computador y preguntó con desdén: ¿Qué quieren? Ana, con la voz temblorosa, respondió: «Venimos a hablar con el señor Mendoza». La recepcionista dudó, evaluando la apariencia de Ana y Carlos, antes de responder: «Está ocupado, pueden esperar». Ana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué le diría a él? No sabía cómo se sentía respecto a todo esto. Mientras esperaban, Carlos tomó la mano de su madre, tratando de transmitirle un poco de valor. Miró a sus ojos y dijo: «Eres fuerte, mamá. Él necesita escuchar lo que tienes que decir». Finalmente, la puerta se abrió y el señor Mendoza, un hombre de mediana edad, entró. Con una mirada arrogante, miró a Ana y Carlos, su expresión volviéndose aún más cínica. «¿Qué quieren?», preguntó sin rodeos. Ana tomó un profundo respiro, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. «Soy Ana, hija de su padre. Vine aquí a exigir respeto y dignidad. Lo que sucedió en el supermercado fue inaceptable». Mendoza arqueó una ceja, riendo despectivamente. «¿Hija? ¿Estás bromeando? No me hagas perder el tiempo con historias absurdas». Carlos, que se mantenía de pie al lado de su madre, no pudo contenerse más. Se adelantó, enfrentándose al hombre con una intensidad que desafiaba su autoridad. «Mi madre no está bromeando. No tienes idea de lo que ella ha pasado por tu prejuicio. Su lucha no es solo por reconocimiento, sino por dignidad». La sonrisa de Mendoza desapareció y cruzó los brazos, intentando mantener su postura de superioridad. «Mira, no tengo tiempo para esto. Si estás aquí para hacerme pasar vergüenza, lo siento, pero no va a funcionar». Ana, sintiendo la indignación crecer dentro de ella, respondió con firmeza: «No se trata de ti, Mendoza. Se trata de todos nosotros, de todas las personas que han sido tratadas como si no tuvieran valor. Yo soy una de ellas, y no voy a aceptar más esta situación». Mendoza la miró, ahora con una expresión que mezclaba ira y miedo. No esperaba encontrar a una mujer tan decidida frente a él. Ana continuó, su voz más alta y clara: «Puede que te hayas distanciado de tu responsabilidad, pero yo no voy a quedarme callada. Y necesitas entender que no estamos aquí solo para pedir clemencia. Estamos aquí para exigir cambios». Carlos, al lado de su madre, sintió la fuerza de su voz y decidió apoyarla, añadiendo: «No puedes seguir ignorando a tu familia. Lo que ocurrió no fue solo un accidente. Esto es una cuestión de raza, de clase, de respeto. No vamos a seguir aceptando esto en silencio». Mendoza, dándose cuenta de que la conversación se estaba volviendo más intensa de lo que esperaba, movió la cabeza, tratando de recomponerse. «Escucha, no tengo nada que ver con lo que pasó. ¿Quieres que pida disculpas? Las disculpas no van a cambiar nada». Ana respiró hondo, sintiendo cómo la frustración la invadía. «No se trata solo de disculpas, Mendoza. Se trata de reconocer tu responsabilidad.
Necesitas empezar a dialogar con aquellos que han sido perjudicados. Necesitas comprometerte a cambiar. El propietario del supermercado dudó, su expresión neutralizándose momentáneamente. Nunca había pensado en el impacto de sus acciones, nunca había considerado la perspectiva de la mujer frente a él. Pero, en lugar de ceder, se alejó, buscando reafirmar su posición. Esto es una pérdida de tiempo, la sociedad es así. Si no puedes encajar, no es mi problema. Ana sintió su corazón desmoronarse. Las palabras de él resonaban en su mente, pero no estaba dispuesta a rendirse. Antes de girarse para salir, miró a los ojos de Mendoza y dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma: «Puedes esconderte detrás de tu estatus, pero un día tendrás que enfrentar la verdad. Y nosotros estaremos aquí, listos para luchar por justicia. No vamos a rendirnos». Carlos, orgulloso de la valentía de su madre, dio un paso adelante, sosteniendo firmemente su mano. Ambos salieron de la oficina, sintiendo la determinación pulsar en sus venas. La conversación había llegado a un punto muerto, pero la semilla de la resistencia había sido plantada, y Ana sabía que la lucha apenas comenzaba. Ana y Carlos estaban decididos a transformar el dolor que sentían en algo productivo y significativo. Después de la humillación en el supermercado, madre e hijo se sentaron a la mesa de la cena, rodeados por un silencio pesado. La pequeña sala estaba iluminada solo por la luz amarillenta de la lámpara colgante, y el olor de la cena que Ana había preparado aún flotaba en el aire. Carlos, con una expresión decidida, rompió el silencio. «Mamá, necesitamos hacer algo. No podemos dejar que esto quede así. Escuché a la gente hablar en la escuela sobre lo que pasó. No soy solo yo quien se siente así. Toda nuestra comunidad está enfrentando situaciones similares». Ana miró a su hijo, admirando la valentía que él mostraba, incluso en medio de la tristeza. «Tienes razón, Carlos. No podemos quedarnos callados. Pero ¿qué podemos hacer? Solo somos 2 personas. Podemos llamar a los demás, hacer una reunión, reunir a quienes también han pasado por esto. Juntos somos más fuertes», sugirió Carlos con un brillo en los ojos. La idea parecía crecer dentro de Ana y una sensación de esperanza comenzó a brotar en su corazón. Con la determinación renovada, Ana y Carlos comenzaron a planear la reunión comunitaria. Hicieron carteles coloridos, invitando a vecinos y amigos a unirse a ellos para discutir lo que había sucedido y cómo podrían luchar contra la discriminación que tantos enfrentaban. El día siguiente trajo una mezcla de ansiedad y expectativa. Sería la primera vez que muchos de ellos hablarían abiertamente sobre sus experiencias. Esa noche, la sala de estar de Ana se convirtió en el centro de un encuentro de voces unidas. Amigos y vecinos llegaron, trayendo sus propios relatos de discriminación y prejuicio. El ambiente estaba cargado de emociones, pero también de un espíritu de solidaridad y lucha. «Estamos aquí para apoyarnos unos a otros», comenzó Ana, mirando a cada rostro presente. «Lo que me pasó en el supermercado no fue un incidente aislado. Todos sabemos que esto sucede todos los días. Necesitamos cambiar esto». Las personas asintieron y una mujer mayor, doña Rita, levantó la mano. «Yo fui expulsada de un restaurante por un mesero que dijo que no debía estar allí. Me sentí tan humillada que nunca volví». Carlos, escuchando las historias, sintió un nudo formarse en su garganta. «Esto no es justo. Tenemos que unirnos y mostrar que no vamos a aceptar más esto». Su voz resonó con la fuerza de un joven que experimentaba el peso de la injusticia por primera vez. Otro vecino, Miguel, un hombre de mediana edad, habló. «Siempre tuve miedo de hablar. Pensé que, si me callaba, las cosas mejorarían. Pero ahora veo que eso no funciona. Necesitamos manifestarnos».
Ana sintió la energía de la sala cambiar. Las historias de dolor se estaban transformando en una fuerza colectiva. Sugiero que hagamos una protesta pacífica frente al supermercado. Necesitamos mostrarles que estamos juntos y que exigimos respeto. La propuesta fue recibida con aplausos y gritos de apoyo. Los participantes comenzaron a discutir los detalles, carteles, pancartas y cómo se organizarían. La emoción era palpable y Ana miró a Carlos, que sonreía orgulloso de la iniciativa. La idea de protestar era un paso audaz, pero parecía ser el camino correcto. ¿Y si llamamos a la prensa?, sugirió doña Rita. Necesitamos que la gente sepa lo que nos está pasando. Gran idea, respondió Carlos emocionado. Cuantas más personas sepan, más difícil será para ellos ignorar nuestra lucha. Ana sintió un calor en el corazón al ver la determinación de su comunidad. Lo que comenzó como una reunión para desahogarse se transformó en un movimiento. Estaban listos para levantarse, luchar y, lo más importante, unirse. El sentimiento de solidaridad era una llama que comenzaba a arder, y Ana sabía que, juntos, podían hacer la diferencia. Vamos a reunirnos de nuevo mañana para planear todo, concluyó Ana con una sonrisa en el rostro. Estamos apenas comenzando, y esto es solo el primer paso. Juntos somos más fuertes. El día de la protesta amaneció soleado, pero había una tensión palpable en el aire. Las calles alrededor del supermercado se estaban llenando de personas que, unidas por un propósito común, llevaban carteles que clamaban por igualdad y respeto. Ana y Carlos llegaron temprano, observando a la multitud creciente con una mezcla de nerviosismo y esperanza. El corazón de Ana latía con fuerza, y sabía que ese momento era crucial no solo para ella, sino para todos los que habían sufrido discriminación. Carlos, a su lado, sostenía un cartel que decía: «El respeto es un derecho», con letras grandes. Miró a su madre, que estaba visiblemente emocionada. «Mamá, ¿estás lista para esto?», preguntó, intentando captar la determinación en su mirada. «Estoy lista, hijo. Es hora de luchar por nosotros y por todos los que no tienen voz», respondió Ana, apretando la mano de Carlos. La determinación en su voz era un bálsamo para el joven, que sentía el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre ellos. A medida que el sol subía en el cielo, Ana se subió a una caja de madera que había sido improvisada como un estrado. La multitud, que ya se había reunido, comenzó a silenciarse. Todos los ojos estaban fijos en Ana, que respiró hondo para calmar los nervios. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó, su voz resonando por la calle. «Estamos aquí para exigir el respeto y la dignidad que nos han sido negados». La multitud estalló en aplausos y gritos de apoyo. Ana sintió la energía del grupo y eso la animó a continuar. «Hoy no somos solo yo y mi hijo. Estamos aquí como una comunidad, como una familia que se niega a ser silenciada. La discriminación que enfrenté en el supermercado no es un caso aislado. ¿Cuántos de ustedes han pasado por esto?». Manos se levantaron y voces comenzaron a clamar por sus historias. «Yo ya fui tratada como si no perteneciera», gritó una mujer en la multitud, que sostenía a un niño en brazos. «Mi hijo fue llamado con nombres horribles en la escuela», añadió un hombre de mediana edad, con lágrimas en los ojos. Ana miró a cada uno de ellos, sintiendo el dolor y la lucha que unían a todos ahí. Hoy vamos a unirnos, vamos a mostrar que somos fuertes y que no aceptaremos más ser tratados como menos de lo que somos. Los gritos de apoyo aumentaron, y Ana se dio cuenta de que había encendido una llama de determinación en esas personas. «Estamos aquí para decirle al propietario de este supermercado que no somos invisibles, que nuestras vidas importan. Vamos a luchar por justicia e igualdad. Vamos a mostrarle que no estamos solos». Ana gritó,
levantando el puño en señal de resistencia. Mientras hablaba, el propietario del supermercado observaba desde lejos, con el semblante cerrado, claramente incomodado con la escena. Podía ver que la movilización estaba creciendo y la presión de la comunidad se volvía cada vez más intensa. Pero Ana no se dejó abrumar. Sabía que ese era el momento de hacerse escuchar. Si tú también te has sentido discriminado, si tú también te has sentido menospreciado, te invito a unirte a nosotros. Vamos a marchar juntos, vamos a hacer que nuestras voces sean escuchadas. Ana exclamó, y la multitud respondió con un rugido de aprobación. Los gritos de justicia y igualdad resonaban en las calles mientras Ana y Carlos lideraban la marcha hacia la entrada del supermercado. El clima era de fiesta, pero también de seriedad, y Ana sentía que cada paso dado era un paso hacia un cambio real. Miró a Carlos, que estaba a su lado, y vio el orgullo en su mirada. Con cada palabra y cada grito, Ana no solo estaba reclamando su lugar, sino también enseñándole a Carlos una valiosa lección sobre coraje y resistencia. La lucha apenas comenzaba, pero la comunidad estaba unida, y eso era lo que realmente importaba. La atmósfera estaba electrizada frente al supermercado. El sol, que antes brillaba intensamente, parecía dudar, oscureciéndose con las nubes que se acumulaban, como si la propia naturaleza estuviera consciente de la tensión creciente. Ana y Carlos estaban en el centro de la multitud, rodeados de rostros conocidos y desconocidos, todos unidos por un propósito común: exigir respeto e igualdad. Las voces se mezclaban en un coro de protesta, y los carteles coloridos se alzaban como banderas de resistencia, cada uno llevando mensajes de solidaridad y lucha. «No vamos a desistir, necesitamos ser escuchados», Ana bramó, la determinación en su voz resonando entre los presentes. Sostenía un cartel que decía: «El racismo no es bienvenido aquí», y sentía cada palabra palpitar en su corazón. A su lado, Carlos, con la pasión ardiendo en sus ojos, sostenía el megáfono, listo para amplificar la voz de su madre. «Chicos, necesitamos mantenernos firmes y pacíficos. Vamos a mostrarles que estamos aquí por nuestros derechos», exclamó Carlos, su juventud contrastando con la gravedad de la situación. Pero, incluso mientras hablaba, sentía la ansiedad pulsar en su pecho. La imagen del seguridad agresivo aún estaba fresca en su mente, y quería desesperadamente que esa escena no se repitiera. A medida que Ana hablaba, un grupo de policías apareció a la distancia. Se acercaron a la multitud con miradas desconfiadas, y un murmullo de preocupación recorrió el aire. Las manos de Ana temblaban levemente, pero se mantuvo firme. «No estamos aquí para pelear, estamos aquí para exigir dignidad». Ella levantó la voz, y la multitud resonó con sus palabras, como si cada uno estuviera liberando el dolor que guardaba. Los policías, en su uniforme azul oscuro, se posicionaron en línea, como una barrera entre los manifestantes y el supermercado. El oficial más alto, un hombre robusto con una mirada severa, avanzó un paso al frente. «Necesitan dispersarse. Esta es una reunión no autorizada, y si no se van ahora, tendremos que tomar medidas». Ana dio un paso al frente, los ojos brillando con determinación. «Solo estamos pidiendo respeto. No somos criminales por querer dignidad». Su voz cortó el aire, y la multitud respondió con aplausos y gritos de apoyo. «Lo siento, señora, pero necesitan retirarse. No es seguro aquí», insistió el oficial, pero Ana no retrocedió. «¿Inseguro para quién? ¿Para nosotros, que solo queremos ser tratados como humanos? ¿Para ustedes, que están aquí por orden de quienes no se preocupan por nuestra lucha?» La tensión aumentó, y las miradas entre los policías y los manifestantes se volvieron más intensas. Carlos, al percibir el clima hostil, apretó la mano de su madre.
«Mamá, mantén la calma. Vamos a respirar hondo», susurró, pero Ana estaba decidida a no ceder. «Estamos cansados de ser ignorados, cansados de ser tratados como si no tuviéramos valor», continuó Ana, su voz resonando a través del estacionamiento. «Hoy es el día en que vamos a hacernos escuchar». Sin embargo, las palabras de Ana no fueron suficientes para calmar la situación. Un grupo de policías avanzó y el oficial más alto hizo señal para que se prepararan para dispersar a la multitud. El desespero comenzó a esparcirse entre los manifestantes, pero Ana y Carlos se mantuvieron firmes. «Todos, por favor, mantengan la calma», gritó Carlos, tratando de contener la creciente tensión. «No dejaremos que nos intimiden». Pero, de repente, un empujón inesperado en la multitud hizo que la calma se rompiera. Uno de los policías, interpretando un movimiento de resistencia, decidió actuar. «Necesitan dispersarse ahora», gritó avanzando hacia Ana. En un instante, la confusión tomó control. «No, no, no toquen a ella», gritó Carlos, con los ojos abiertos de miedo y rabia. Se puso frente a su madre, decidido a protegerla a toda costa. «Estamos aquí por justicia, no por violencia». La abuela de Ana, que estaba entre los manifestantes, vio cómo la situación se intensificaba y con la fuerza que solo los mayores pueden tener, avanzó al frente. «No van a lastimar a mi familia, somos una comunidad unida». Su presencia fuerte y decidida hizo que todos se callaran por un momento, y los policías dudaron. La tensión era palpable, pero Ana, con lágrimas en los ojos, sintió la fortaleza de su abuela. «Estamos aquí por un propósito mayor, por todos nosotros», gritó, y la multitud, ahora unida, comenzó a entonar un cántico de resistencia. Unión, resistencia, nunca desistir. Pero en medio de todo esto, la situación se agravó. Ana fue agarrada por los policías que la condujeron lejos de la multitud. «No, mamá, no», gritó Carlos, su voz quebrándose. «Déjenla. Ella no hizo nada malo». La abuela de Ana quedó paralizada, pero pronto se unió a la lucha, levantando los brazos en un gesto de protesta. «Liberen a mi nieta, liberen a Ana». Las voces de la comunidad se elevaron en un clamor, y la escena se transformó en un poderoso símbolo de resistencia. Ana, aún mientras era llevada, miró a Carlos y a su abuela, sintiendo la fuerza del amor y la unión que la rodeaba. «Estamos juntos, lo lograremos», gritó, y la multitud repitió sus palabras, resonando su espíritu indomable. La atmósfera fuera de la delegación estaba cargada de tensión y esperanza. Carlos, con solo 12 años, pero ya mostrando una madurez impresionante, se posicionó frente a la entrada, observando el movimiento frenético de la policía, que intentaba controlar la situación. La gente se aglomeraba, algunas sosteniendo velas, otras carteles con mensajes de apoyo a Ana. El joven sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No era solo un hijo preocupado, ahora era el portavoz de un movimiento que buscaba justicia. «Necesitamos mostrarles que somos fuertes, Carlos», dijo una de las vecinas, Clara, una mujer de cabellos canosos y ojos firmes. «Ana no está sola y estamos aquí por ella». Carlos asintió, sintiendo una ola de determinación. «Sí, y lo haremos juntos. Ana siempre dice que la unión hace la fuerza». Se volvió hacia el grupo que se reunía a su alrededor. «Mantengamos la calma y cantemos. La música siempre trae paz». Con una voz que temblaba de emoción, comenzó a entonar una canción de resistencia y pronto otros se unieron a él, creando un coro armonioso que resonaba en el aire. Esa melodía se convertía en un himno de resistencia, recordando a todos los presentes que luchaban por un propósito mayor. Mientras tanto, la abuela de Ana, doña Rita, estaba en casa, inmersa en sus propios pensamientos. El peso de la preocupación la consumía.
con la ayuda de amigos y vecinos, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba hacer algo. Después de algunas horas de planificación, se presentó en el lugar de la protesta con un semblante resuelto. Carlos lo llamó y el niño corrió hacia ella. «Traje algunos documentos y un abogado que puede ayudar. No podemos dejar la situación de tu madre en manos del azar». «Doña Rita, usted es increíble», exclamó Carlos, sintiendo un nuevo aliento. «Te necesitamos ahora más que nunca». La abuela miró los rostros decididos y emocionados a su alrededor. «La lucha de Ana es nuestra lucha. Juntos somos más fuertes». En medio de la agitación, explicó el plan. «El abogado es un amigo de la familia desde hace mucho tiempo. Está dispuesto a ayudar, pero necesitamos la fuerza de todos aquí». Carlos se volvió hacia el grupo, su voz firme. «Necesitamos mostrarles que no nos rendiremos. La voz de mi madre no será silenciada». Con la determinación renovada, el grupo comenzó a organizarse. Doña Rita habló con el abogado, que llegó rápidamente al lugar, y la presión pública comenzó a aumentar. Las redes sociales empezaron a movilizarse en apoyo a Ana. Hashtags como «Libertad para Ana» y «Justicia para Ana» se esparcieron como pólvora, atrayendo la atención de los medios locales. Los reporteros comenzaron a llegar, armados con cámaras y micrófonos, listos para capturar la historia de la lucha de una mujer que había sido injustamente detenida. «Estamos aquí para asegurar que la voz de Ana resuene más allá de estas paredes», dijo el abogado, un hombre de mediana edad con una presencia fuerte. «Este caso no es solo sobre ella, es sobre todos nosotros, es una cuestión de respeto y dignidad». Al escuchar esto, los ánimos se elevaron y las voces comenzaron a mezclarse en un clamor por justicia. Carlos se acercó al abogado. «¿Qué podemos hacer ahora? Mi madre nos necesita». Estaba ansioso, la necesidad de acción palpitando en sus venas. «El primer paso es garantizar que Ana tenga un abogado en la audiencia. Necesitamos que los medios estén aquí cuando ella sea liberada», respondió el abogado, mirando a los ojos del niño. «Estás haciendo un excelente trabajo, chico. Tu valentía es inspiradora». Con las horas pasando, la vigilia se convirtió en un símbolo de resistencia. Las velas iluminaban la noche, reflejando la esperanza y la determinación de todos los que estaban allí. El grupo cantaba, bailaba y compartía historias de lucha, creando una verdadera red de apoyo. En el corazón de esa movilización, Carlos se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su madre, sino por todos los que habían sufrido con la discriminación y la injusticia. Miró a su alrededor y vio no solo a vecinos, sino a una comunidad unida, lista para luchar por sus derechos. Su fuerza era palpable y, a pesar de la incertidumbre que les esperaba, Carlos sentía que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que viniera. Ana salió de la prisión con la cabeza erguida, pero su corazón estaba en conflicto. Al encontrarse con la multitud que la esperaba fuera de la delegación, un torrente de gratitud e inseguridad la envolvió. La comunidad la recibió como a una heroína, pero la verdad era que se sentía dividida. Todas las miradas estaban puestas en ella, esperando que fuera la respuesta a sus propias luchas. «Ana, eres nuestra voz», gritó una mujer de la multitud, sosteniendo un cartel brillante que decía «Justicia para Ana». Ella sonrió tímidamente, pero los aplausos y los gritos de apoyo no lograban silenciar la tormenta de dudas que la atormentaba. ¿Qué significaba eso para ella? ¿Cuál sería su papel a partir de ese momento? Con Carlos a su lado, se alejó de la comisaría con el corazón pesado por la presión de lo que había sucedido y las expectativas que recaían sobre sus hombros. «Fuiste increíble, mamá», exclamó Carlos con los ojos brillando de orgullo. «Todos te aman. Estamos juntos en esto». Él tomó la mano de ella
intentando transferir un poco de su fuerza juvenil a su madre. Ana miró a su hijo, dándose cuenta de que su lucha era por un futuro mejor, y no solo por la defensa de su madre. Respiró hondo, tratando de encontrar palabras que no salían. «Yo solo no sé si estoy lista para todo esto, Carlos», dijo Ana, su voz temblando. «Siempre quise que tuvieras una vida mejor, lejos de prejuicios y humillaciones, y ahora me veo en el centro de todo esto». «Pero tú eres fuerte, mamá. Mira todo lo que ya has enfrentado. No estás sola». Carlos respondió con firmeza, pero en su mirada había una preocupación que Ana no pudo ignorar. El peso de sus orígenes y la nueva responsabilidad que sentía la dejaban inquieta. En el camino a casa, Ana recibió un mensaje que la hizo detenerse en seco. Era del propietario del supermercado, ofreciendo una reunión. Su corazón se aceleró. «¿Él quiere hablar? ¿Qué puede querer conmigo ahora?», pensó. Carlos, al notar el cambio en la expresión de su madre, preguntó: «¿Qué pasó?». «Es el dueño del supermercado, Carlos. Él quiere encontrarse conmigo», respondió ella, la voz temblando. Carlos frunció el ceño, comprendiendo la complejidad de la situación. «¿Vas a encontrarte con él, mamá, después de todo lo que pasó?». «No sé, tal vez deba escuchar lo que tiene que decir», dijo Ana dudosa. «Pero no puedo olvidar cómo me trató». En la mañana del encuentro, Ana se sentó frente al hombre que había generado tanto dolor y confusión en su vida. La oficina era lujosa, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. El propietario, un hombre de mediana edad con una expresión de frialdad, la miró de forma evaluativa. «Ana», comenzó él, con un tono que intentaba parecer amigable, «me gustaría pedirte disculpas por lo que ocurrió. Creo que podemos encontrar un punto medio». Ana cruzó los brazos, manteniendo una postura firme. «No quiero disculpas vacías. Lo que hiciste fue inhumano, y lo sabes». Su voz era firme, pero por dentro luchaba contra la vulnerabilidad que sentía. Él respiró hondo, pareciendo genuinamente incómodo. «No sabía quién eras. Fui influenciado por prejuicios que yo mismo debería haber combatido. Lo siento por eso. Quiero que sepas que esto no es quien soy». «Entonces, ¿quién eres?», preguntó Ana desafiante. «Si realmente te importa, ¿por qué no actuaste de manera diferente? ¿Por qué te alejaste de tu propia hija?». El propietario dudó, su expresión suavizándose. «En realidad, siempre supe sobre ti. Fui un cobarde. Tuve miedo de lo que la gente pensaría. Me alejé de todo y de todos que pudieran avergonzarme. Y eso me trajo hasta aquí, a este momento». Ana sintió una ola de emociones conflictivas. La rabia hervía en su interior, pero también había una pizca de comprensión. No puedes simplemente volver ahora y esperar que todo esté bien. La gente en la comunidad no necesita a un hombre como tú, que se esconde detrás de su privilegio. «Quiero cambiar», insistió él. «Quiero hacer la diferencia. Y quiero comenzar contigo». Ana lo miró, sin saber si podría creer en sus palabras. El peso de sus orígenes, la lucha por la dignidad y la búsqueda de justicia se entrelazaban en su mente. «Necesitamos más que solo palabras, necesitamos acciones», dijo ella, su voz firme, mientras se preparaba para enfrentar el futuro incierto que la aguardaba. En el clímax de la historia, Ana se encontró frente al hombre que representaba todo lo que la había herido. El propietario del supermercado, un hombre de cabello canoso y expresión severa, estaba en su sala de reuniones, rodeado de documentos y gráficos que representaban el éxito de su negocio. Miró a Ana y Carlos con una mezcla de nerviosismo y determinación. «Ana, Carlos, yo siempre supe quién eras», comenzó él, la voz temblando. «Nunca supe cómo manejarlo. Lo que hice fue ignorar. Me alejé por vergüenza y miedo a lo que la sociedad pensaría de mí».
Ana sintió un nudo formarse en su garganta. Las palabras de él eran un eco del desprecio que había enfrentado durante toda su vida y al mismo tiempo una invitación a la vulnerabilidad. ¿Lo sabías? ¿Y aún así me hiciste pasar por todo esto? Dio un paso adelante, con la mirada fija en el hombre que podría haber sido su padre. «No soy un orgullo de nada», respondió él, la voz ahora más firme. «Soy un hombre que se dejó llevar por la conveniencia y el poder, pero ya no quiero vivir así. Quiero hacer lo correcto». Carlos, que estaba al lado de su madre, no pudo contenerse. «¿Qué estás proponiendo entonces? ¿Un pedido de disculpas? Eso no borra lo que le sucedió a mi madre y a tantas otras personas como ella». Su voz, aunque joven, estaba cargada de una fuerza que desafiaba a la figura autoritaria frente a ellos. El propietario suspiró, mirándolos a los dos con una mezcla de culpa y esperanza. «Quiero reconectarme contigo, Ana. Quiero conocer a mi hija. Y más importante, quiero ayudar a tu comunidad. Estoy dispuesto a ofrecer apoyo al movimiento y un fondo para iniciativas que promuevan la igualdad. Sé que no puedo borrar el pasado, pero puedo ayudar a construir un futuro mejor». Ana dudó, la cabeza girando con las implicaciones de la propuesta. «¿Realmente crees que podemos confiar en ti?», le preguntó con un tono desafiante. «Después de todo lo que hiciste, ¿cómo podemos saber que esto no es solo una jugada para salvar tu imagen?». El propietario se acercó, su expresión ahora más sincera. «Entiendo tu desconfianza, pero quiero ser mejor. Estoy dispuesto a enfrentar mis propios prejuicios y comprometerme a promover el cambio dentro de mi empresa. Esto debe comenzar conmigo y con la forma en que trato a las personas». Carlos miró a su madre, que parecía absorber cada palabra. «Eso no es suficiente», dijo. «Necesitas hacer más que eso. Tienes que garantizar que tu equipo, especialmente los de seguridad, sean entrenados para respetar a cada cliente, independientemente de su color de piel o clase social». Ana, aún en conflicto, finalmente tomó la palabra. «Acepto tu propuesta, pero con una condición. Debes comprometerte públicamente a promover la igualdad en tu empresa y a trabajar junto a la comunidad para que esto se convierta en una realidad. No podemos permitir que lo que me sucedió se repita con otras personas». El propietario asintió, con una expresión de determinación en su rostro. «Prometo que haré lo necesario, y no solo eso, quiero que tú y tu abuela formen parte del consejo que supervisará estas iniciativas. Necesitamos voces como la de ustedes para guiarnos». Ana miró a Carlos, quien le dio un leve asentimiento. Sabía que esta era una oportunidad única, no solo para ella, sino para muchos que también habían sido silenciados. «Está bien», dijo con voz firme. «Comencemos este trabajo, pero ten en cuenta que estaremos vigilándote. El verdadero cambio comienza dentro de nosotros, y espero que estés listo para esta travesía». El propietario sonrió levemente, una sonrisa que parecía genuina por primera vez. «Estoy listo, hagamos esto juntos». Así, la sala que antes era un símbolo de opresión, se transformó en un espacio de esperanza y transformación. Ana y Carlos salieron de la oficina, sintiendo un nuevo propósito latiendo en sus corazones, listos para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir, pero ahora con la fuerza de una comunidad unida a su lado.